Así que quedan todos y todas bienvenidas. Feliz Shabbat Shalom a todos. Espero que estén pasando un maravilloso Shabbat. Así que hoy tenemos un tema especial o continuano. Bueno, todos los temas han sido maravillosos, ¿verdad? Pero este tema es bien importante que lo entendamos, que es ese poder de la unidad. El Padre quiere una familia unida. El Padre quiere que todos sus hijos regresen a su corazón. Pero si estamos todos rialengo por ahí, el Padre no está feliz, como un video que me mandó Karina hace unos días, no sé si lo vieron ustedes, donde esta muchacha se le revela todo esto. O sea, si el Abba es nuestro Padre celestial y es nuestro Padre literal, que somos creación suya, ¿qué padre está feliz si no están todos sus hijos en su casa, unidos, en amor, en armonía? Ninguno. O sea, la felicidad, hay un hueco, hay algo, hay un espacio, un vacío que queda. Pues cada uno de nosotros somos sumamente importantes y sumamente amados por nuestro Abacadosh. Y Él no quiere un pueblo dividido, Él quiere un pueblo de hijos unidos en amor. Somos todos diferentes, todos tenemos, pero que eso, la unidad sea mayor que nuestra división, que la unidad y el amor a nuestro Abba nos una y sea más fuerte que todas las diferencias que podamos nosotros tener, porque Él sí quiere manifestar en medio de su pueblo. Dice el romano que la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Adonai, que somos nosotros. ¿Y qué es la manifestación de los hijos de Adonai? El carácter de Yeshua, que el carácter de Yeshua se manifiesta a través de nosotros, que es el carácter del mismo Padre. O sea, si somos hijos de nuestro Padre, eso es lo que tenemos que mostrar para que otros crean también y se vayan uniendo, porque allá hay muchos hijos que necesitan regresar, pero tienen que regresar no con religión, no con imposición de doctrinas, van a regresar con amor, porque es lo único que nuestro corazón sabe responder al amor. Eso es lo que rompe, ese es el lenguaje que rompe, que es más fuerte que la muerte. Y este tema habla sobre eso, la importancia y el poder que hay en esa unidad. Así que lo vamos a estar escuchando, tenemos los hermanos que lo van a estar exponiendo, pero antes de continuar, vamos a empezar ahora. Yo estoy viendo aquí a Manar. Mi amor, que el Abba te guarde, te bendiga. Mis ojos se fueron hacia ti, así que yo creo que el Abba te escogió para que tú abrieses en oración, mi amor. Así que Shalom. bendito, bendito nuestro Abba, dirígenos en oración para comenzar este tiempo de la clase. Ok, amado. Elohim, Padre, de todo corazón confieso que somos pecadores y te pido que nos perdones. Creo que tu Hijo unigénito, Yeshua, tomó el castigo que merecemos al derramar su sangre en la cruz. Dio su vida como pago total por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Gracias por cambiar nuestros corazones. Ahora confesamos y nos apartamos de nuestros pecados y recibimos a tu Hijo, Yeshua, como nuestro Salvador y Señor. Abba, bendice a todas las personas que están conectadas hoy y las que no están conectadas, Señor. Derrama tu Ruach HaKodesh sobre ellos. Te pido que nos des sabiduría para entender este tema del amor al prójimo y poder comprender lo, lo que nos has de enseñar hoy. Todo esto te lo pedimos en el Shem Kadosh de nuestro Adón Yeshua. Amén. Amén, amén. Gracias, mi amor, por tu bella oración. Verdaderamente el reino de los cielos les pertenece a los que son los niños, como ese corazón tan puro. El Abba te guarde y te bendiga. Amén. Bueno, Amén. sin más quitar tiempo, vamos a darle comienzo aquí a este tema número 10. La unidad manifiesta su poder. Así que vamos a comenzar. Si no me equivoco, creo que comenzamos con Lauri o corríjame, si me perdí.
me corrigen. Creo que Laura es la primera que va a estar para continuar el tema. Así que, amada, adelante. Gracias. Shalom, hermanos, que Abba los bendiga. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para pedirles perdón por las interrupciones causadas por el ruido de mi hija y otros niños durante las clases, lo cual ha podido afectar la concentración tanto de quienes están presentes como de quienes escuchan posteriormente en YouTube. Soy consciente de que este espacio es valioso para todos y lamento profundamente cualquier molestia que esto haya podido generar. Estamos tomando medidas para evitar que estas situaciones se repitan. Agradezco de todo corazón su comprensión, paciencia y consideración, amados. Bueno, refrescando un poco, ya hablamos de la unidad, del Ejad, que a pesar de cualquier diferencia, la ejemplifican el Padre y el Hijo, y nosotros debemos seguirla. Ser uno con el Padre, ser uno con el Hijo y ser uno entre nosotros. Creyéndolo, obedeciendo la palabra del Abba y amándonos, y también refrescando lo que explicó Tiare sobre las enseñanzas de Yeshua, la unidad es el mismo amor. Y la obediencia al Padre es el resultado de ese amor. El Padre produce en nosotros ese amor, esa tolerancia que nos mantiene unidos en el Ruach, siendo nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo y estando unidos todos en una misma presencia y esencia que es el Espíritu Santo. Quise refrescar eso porque ya fueron temas ya con 2 semanas de diferencia, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bien, mi tema está directamente relacionado con la unidad manifiesta su poder. Los dones son la manifestación del poder de Elohim en nosotros. La unidad manifiesta esos dones. La hermana Angie mencionó en el Shabbat pasado que estamos unidos en un propósito y que somos miembros de un cuerpo, aunque tengamos diferencias. Y la hermana Fabi en su estudio también mencionó que Israel era un ejército en orden, edificándose los unos a los otros. Tenemos dones, tenemos cargas, tenemos misiones, tenemos tribus. Para empezar a ahondar en este tema, les voy a hablar de un sueño que tuve. Soñé que iba a participar en una carrera grupal de relevos. Todos los que iban a participar en la carrera tenían una función específica. Esto me hizo recordar el pasaje de 1 Corintios 9, del 24 al 29, donde Pablo habla de una carrera. Y yo siempre había visualizado esa carrera de manera individual. Pero ¿qué pasa, hermanos, si es una carrera grupal? ¿Lo han pensado? Hay varios pasajes de la Biblia que nos dicen que somos un cuerpo, una cajal, una congregación. No estamos solos en este camino. Vamos caminando juntos. Si nos ponemos a ver, el Abba creó todas las cosas que existen en conjuntos, como las partes de un cuerpo. Interactúan entre sí, pero es en unidad que pueden actuar y comunicar externamente. Siguiendo con el sueño de la carrera, el grupo que iba a correr estaba esperando en la línea de salida y yo me di cuenta que no tenía zapatos de correr, sino que tenía unas sandalias. Entonces voy a buscar los zapatos de correr. Y bueno, para aquellos que han soñado con zapatos, que tengo entendido que han sido varios hermanos, yo estuve conversando desde el año pasado con la hermana Karina sobre qué significaban los zapatos en la Biblia. Y tienen que ver con la misión que tenemos, con preparación y disposición, como dice Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Allí apresto en griego es etoimaisa, que significa listo y preparado con tiempo de anticipación para actuar. También podemos ver el significado del zapato en Ruth 4:7 relacionado a un contrato, a la redención, ya que para aceptar un derecho o asumir una responsabilidad se aceptaba un zapato que alguien se quitaba. Esto viene de Deuteronomio 25:9, cuando un hombre no cumplía su deber familiar, la mujer le quitaba el zapato y lo escupía en el rostro. Vemos entonces que los zapatos tienen que ver con firmar un contrato, aceptar una misión, comprometerse,
también tienen que ver con Josué 1:3. Ese pasaje nos habla de poseer la tierra, pisando con nuestros pies. El zapato permite afirmar ese derecho ligado también a engendrar hijos para mantener la descendencia de Israel, como nos dice Deuteronomio 25. Siguiendo con el sueño, para buscar esos zapatos, tenía que subir a un apartamento por varios ascensores conectados. Ya había soñado con esos ascensores relacionados a estos estudios que estamos haciendo. Estamos en este proceso aprendiendo y preparándonos. Eso es más o menos lo que yo veo que simbolizan ese ascensor. En un ascensor a mí me dan ganas de ir al baño y voy allí mismo en el ascensor como en una especie de baño oriental que había allí y yo lo veo como lo malo que estamos expulsando, soltando ese aprendizaje, falsa doctrina, leche adulterada. Y se está produciendo en nosotros una limpieza y una liberación, sobre todo al reconocer que no sabíamos amar y aprendiendo y practicando lo que es el amor de verdad. Bueno, finalmente en el sueño logro cambiarme los zapatos. Antes de iniciar la carrera, una de las participantes se retira. Lamentablemente así sucede con algunos hermanos. No corren la carrera con nosotros, se retiran, se separan. Empieza la carrera y yo salí de segunda, salió un hombre antes que yo y otras personas después de mí. La función de los primeros que corrían era derribar a uno de 4 hombres parados sobre 4 colinas. 4 hermanos sabemos que tiene que ver con espíritus. Lo explicó la hermana Manar en el estudio que dio sobre las 4 bestias. Bueno, en el sueño logré derribar a uno de los 4 hombres y que rodara hacia abajo. Las otras personas que iban a mi lado no lo hicieron. Eso en el sueño me preocupó. Quizás es algo en que deben ocuparse más quienes tengan discernimiento espiritual. Quizás aquí haya personas que tengan dones y no los están usando en beneficio del pueblo. Eso no es amor. Los exhorto, hermanos. Pablo nos dice que aún teniendo dones, pero sin amor, esos dones no son nada. Podemos estar viendo el sufrimiento en algunos hermanos y pasar de largo, no ayudarlos. Me llama la atención que era el primer obstáculo en la carrera relacionado con eso, con guerra espiritual. Y si lo analizamos mayormente, cuando una persona empieza en este camino con Yeshua, inmediatamente empieza la oposición espiritual en su vida. Finalizando el sueño, los siguientes en la carrera eran un hombre y una muchacha, y su función era parar una moneda y tirar otra moneda, otra moneda que tumbar esa moneda. El hombre era muy ágil y la muchacha no. Así que el hombre le ayudaba a ella a terminar esa tarea. Lo que veo en esa parte del sueño es que una moneda empujaba a otra. Lo mismo pasa con los dones, se activan unos a otros. También se ve que había alguien más maduro y experimentado ayudando al más inmaduro, al que se le hacía difícil. Un don necesita el don de alguien más. Por ejemplo, ayudar sin sabiduría, sin un consejo oportuno, puede ser ineficiente. Otro ejemplo, referido a la liberación, si alguien echa fuera demonios sin la cobertura de terceros, esto le puede dejar débil espiritualmente y solitario ante ataques espirituales. Los demonios se organizan para atacar y a veces nosotros no nos ponemos de acuerdo, no nos organizamos ni siquiera para orar. Ellos a veces nos llevan la delantera. Y sobre todo, los dones necesitan los frutos del Espíritu. Sin los frutos, lo dice 1 Corintios 13, los dones no son nada. Sin amor, gozo, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Muchas personas se enfocan en los dones, pero no tienen amor. Porque los dones les hacen creer que porque el poder del Espíritu se mueve en ellos hacia otros, aún sin amor, hasta odiando o teniendo orgullo, ellos están bien. Y el Espíritu está accionándose por la fe del otro, porque el don de otro activa el don de la persona. Los dones actúan juntos. Y el Padre lo permite.
para la salvación de otros y para ayudar a los demás. Aquí empezamos a derribar mitos sobre los dones. Mucha gente piensa que porque haya manifestado dones se va a salvar. Y muchas veces eso los vuelve orgullosos y los condena. Y eso es muy importante entenderlo porque mucha gente anda detrás de los dones, pero no de lo que verdaderamente importa, que es el amor. Puede también esto de los dones generar envidias y divisiones. Hay gente que piensa que tiene cierto tipo de don. 1 Corintios 12 nos dice que hay diversidad de dones. Nadie debe sentirse fuera del cuerpo de Cristo por no tener cierto tipo de don o superior en el cuerpo de Cristo por tener cierto tipo de don. Hay quienes les pasa que también se sienten autosuficientes por tener varios dones y que nunca van a necesitar a los demás. Y sí nos necesitamos, hermanos, nos necesitamos mucho los unos a los otros. Sin unidad, sin amor, los dones menguan. Y la persona también va cayendo en una decadencia. La persona que se cree autosuficiente, solitaria, que piensa que puede todo, que tiene todos los dones, o que se siente superior a los demás. Mucha gente tiene la falsa creencia de que los dones van a aparecer simplemente ante una necesidad. Yeshua en Lucas 4, 25 al 26 nos dice que durante la sequía había muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a una viuda extranjera en Sarepta. Y fue así porque la bendición desciende donde hay unidad, como se mencionó el Shabbat pasado, que se leyó Salmo 133, 1 al 3, lo leyó la hermana Tiare. Y en Hechos 2, 1 al 4, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron dones, estaban unánimes, juntos. La historia de la viuda de Sarepta nos ilustra esto. En ese milagro hubo unidad. Elías trajo palabra y promesa y la viuda obediencia y servicio. Recordemos la promesa de Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Les quiero exhortar en otro punto también, hermanos, la unidad en la familia. Hay un dicho en Chile, dice sobre esto, dice, Él es luz en la calle y oscuridad en la casa. ¿Cuántas veces hemos visto casos de cristianos ejemplares en su comunidad, pero su hogar es un desastre? Hasta documentales criminales salen en las diferentes plataformas sobre esos casos. 1 Pedro 3:7 nos dice que cuando no vivimos sabia y respetuosamente, y aquí está hablando de los esposos, pero es un consejo aplicable a toda nuestra familia, a todas nuestras relaciones, de hecho. Cuando estamos en desunión, necedad y respeto, nuestras oraciones tienen estorbo. Si no tenemos unidad entre nosotros, tampoco la vamos a tener con Elohim. Recuerden también, hermanos, que su familia es su prójimo más cercano. Los siguientes, sus hermanos en Yeshua. Y también a todo prójimo, cercano o lejano, debemos darle amor, respeto y ser sabios y tolerantes con ellos. Como les comenté, el poder del Espíritu de Elohim se hace visible en nosotros como un regalo, en los dones. Un regalo de gracia. En 1 Corintios 12, la palabra dones está traducida de 2 palabras griegas distintas. Neumatikon, que significa cosas espirituales o lo espiritual, y charismaton, que significa regalo, como dice 1 Corintios 12, 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Mucha gente piensa que solo existen aproximadamente 9 dones, pero si tomamos en cuenta toda la Torá, el Espíritu Santo se puede manifestar de muchas maneras en la vida de alguien. Hay muchos ejemplos en la Torá. Les menciono muy brevemente algunos. Abraham y Sara tuvieron una concepción milagrosa. José interpretaba sueños. También tenía sueños. También presidía de una manera sobrenatural. Josué tuvo tanta fe que separó el sol. Bezalel tenía dones espirituales, pero llevados a que tenía sobrenaturalidad para hacer obras, para hacer orfebrería. Sansón tenía fuerza sobrenatural. Samuel oía la voz de Elohim desde pequeño. Eso es un don espiritual, eso no lo tiene todo el mundo.
También Eliseo, Elías, Ezequiel, Isaías, todos ellos tuvieron dones de manera sobrenatural. Eliseo corría, no se cansaba, de manera sobrenatural. David tenía un don sobrenatural con la música, profetizaba por medio de la música, componía de una manera sobrenatural. Los dones se pueden manifestar de muchas diferentes maneras, y todas esas maneras ayudan al cuerpo de Yeshua. Aquí todos deben tener dones, todos. Quizás no los más tradicionales, no, los que más se mencionan, pero todos tenemos dones. Los dones no se limitan a unas cuantas manifestaciones. No podemos limitar el poder de Elohim. 1 Corintios 12 lo dice: hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Ha habido tantas veces que el poder de Elohim se ha manifestado en nosotros, pero a veces somos cortos de memoria. En 1 Corintios 12:11 nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, no como nosotros queramos o esperamos. Si bien no es malo pedir un don en unidad, lo importante es ¿para qué lo vamos a pedir? Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y quiero reiterar esto: los dones que el Abba nos da no son para usarlos en nosotros mismos. No funcionan así. No se activan así, sino que son para beneficio de otros. Y si aún así el Abba permite que se activen en usted porque indirectamente está beneficiando al pueblo, pero usted está logrando un beneficio personal, o usted está trabajando solo, o usted se gloría en eso va a terminar en la condenación de usted. Le voy a dar un ejemplo claro de esto en la Biblia. Sansón lo tenía todo para ser el mejor líder, el mejor juez de Israel, pero él trabajaba solo. El Abba le permitía, el pueblo se beneficiaba. Pero Sansón en el fondo actuaba bajo motivaciones egoístas, personales y hasta caprichosas. Su propia mujer lo entregó, el mismo pueblo lo entregó. Él cayó hasta lo más bajo. Entonces, los dones se deben usar, sí. No debemos, porque también sabiendo que tenemos un don y no usarlo en beneficio de los demás, eso tampoco es amor. O sea, no caer en ninguno de esos dos extremos. Sí debemos correr y colaborar juntos, ministrarnos como un solo cuerpo, en unidad y amor, ayudándonos unos a otros, el fuerte llevando al débil, soportándolo, ayudándolo. Así lo diseñó el Padre. Lo diseñó así para que no estemos separados y no seamos individualistas ni ególatras, para que nos necesitemos unos a otros. Hermanos, por favor, les exhorto, no cometan el gravísimo error de creerse mejor que otro hermano, aunque este sea pequeño espiritualmente. Somos uno. Nos necesitamos todos los unos a los otros, hasta el más pequeño de este grupo lo necesitamos. Es un principio bíblico fundamental. El mayor sirve al menor. Lo enseñó Yeshua. Lo explicó Tiara el Shabbat pasado. En este grupo, los más pequeños son los más importantes. Lo dice claramente 1 Corintios 12. Los dones son diversos y repartidos, y cito textualmente el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Desaveniencia es el griego schisma, que significa rotura, rasgón o división en el cuerpo. Sino que los miembros se preocupan los unos por los otros. Ese es el resultado de la manifestación del poder de Elohim en unidad y amor. No se sorprenda si usted no puede aplicar un don espiritual que usted tenga en usted mismo, porque no están diseñados así. Pablo tenía don de sanidad, sanó al padre de Publio, sanó a un cojo en Listra. Están documentadas las veces en que tuvo don de sanidad, pero Pablo no podía sanarse a sí mismo su aguijón. Entonces, hermanos, este es un llamado a mantener la unidad en amor, a considerar a cada uno como superior a nosotros. Sí, a administrar los dones que el Abba les ha dado, no esconderlos, porque eso tampoco le agrada al Abba.
Ya vimos que son diversas manifestaciones. Quizás usted no tenga alguno de los 9 dones que siempre suenan, pero quizás tiene otra manifestación del Espíritu que puede ministrar a otros. Y estas manifestaciones son para ayudarnos, para buscarnos, para no sentirnos autosuficientes. No las va a poder aplicar bien en usted mismo, es para ayudar a los demás. Y si usted necesita algo, buscar a los demás. Aún los que pueden parecer pequeños, en este grupo los necesitamos. No actuemos solos. No seamos tampoco nicolaitas, que separamos entre clases. No, la élite, los rasos. Algo que hace mucho el mundo, la pirámide, como le conocemos, la pirámide. O como se ve en algunas iglesias, yo vi eso en iglesia, el amiguismo, ¿no? Mis amiguitos y los demás allá apartados. Eso lo digo porque lo vi yo misma. Bueno, se ve en tantas partes, en grupos de trabajo, en grupos de estudio, pero lamentablemente también se ve en muchas congregaciones. Eso no le agrada a Elohim. Seamos uno, todo el grupo, como el Hijo y el Padre son unos. Ese sería mi tema. Les voy a igual compartir un pequeño testimonio porque entiendo que a veces con los testimonios se entiende mucho mejor. Bueno, ya mis hermanitos Daniel y Tiare dieron un testimonio de desunión. Yo tengo muchos testimonios de desunión, muchos. Bueno, muy brevemente, algo que vi de desunión. Bueno, yo crecí en una iglesia que se separó en 2. Y luego que esa iglesia se separó y nos fuimos a la otra iglesia que se había creado, esa iglesia se separó en 5 más, salieron 5 iglesias más. Bueno, todo súper traumático. Yo creo que muchos hemos visto testimonios de desunión, pero yo quiero también contarles un testimonio de unión que he vivido con una hermana, porque ha sido demasiado sorprendente. Ahí se ha cumplido el versículo de Mateo que leímos, que cuando 2 se pongan de acuerdo, todo les será hecho. A mí me ha pasado así con esta hermana. Yo creo que ustedes no la conocen, no ha habido la oportunidad de que ella se integre por temas por temas personales, de horario y todo eso. Pero ella es una hermana que yo conocí en Venezuela. Tenemos una amistad de hace 20 años. Desde que yo la conocí, ya algo se movió en mi espíritu. Siempre hemos mantenido la amistad. Nos habíamos separado y habíamos perdido un poco el contacto porque yo migré a Chile y ella a Estados Unidos, pero retomamos el contacto. Y ella es la que retoma el contacto conmigo, ella es la que me busca. ¿Y saben para qué me buscaba? Ella quería estudiar la Biblia conmigo. Y nos pusimos a estudiar la Biblia. De ahí fue que surgió un estudio que yo hice de Apocalipsis, que luego se lo compartí a mi esposo, y mi esposo estaba reacio a escuchar cualquier cosa de la Biblia, pero cuando él empezó a escuchar esos estudios de Apocalipsis, que los hicimos entre nosotras dos en unidad, algo cambió en mi esposo. O sea, toda esa unidad desencadenó otras cosas maravillosas. Y bueno, una cosa también que me llama la atención de esa amistad es que nos exhortamos duramente y nos toleramos. Quizás nos molestamos un ratito, pero después todo vuelve al mismo amor de antes. Y cosas milagrosas se han generado de esa unidad, de ese amor en unidad, esa oración en amor y unidad. Cosas que son difíciles de que ocurran de un día para otro, pero el Padre las hacía así. Una de las cosas fue que cuando estuvimos orando por mi papá, bueno, aunque muchas otras personas oraron, sí, yo agradezco porque hubo mucha unidad, no solamente ahí. Mi papá estuvo enfermo de una ACV, quedó paralizado, mi papá se recuperó completamente de eso, no gastó ni un peso en todo ese tratamiento médico, se lo cubrieron otras personas y estábamos orando específicamente así. Estábamos orando por un primo de ella que estaba preso en Venezuela por razones políticas y
nosotros habíamos estado orando por mucho tiempo, igual le pedí oración a otros hermanos, y él sale libre, y ustedes dirán, bueno, quizás salió libre porque metieron preso a Maduro, pero a Maduro lo meten preso el 3 de enero, y el primo de ella salió libre el 1 de enero. Como para que no quede duda, estuviera o no estuviera Maduro ahí, el primo de ella iba a salir. Salió libre antes. Eso fue una oración que nosotros vimos un milagro porque a nadie soltaban. También nos quedamos igual sorprendidos cuando estuvimos orando por una casita para mis papás en Venezuela. La pudieron comprar de manera milagrosa. Y también los papeles de mi amiga se arreglaron de una manera que yo considero sobrenatural en Estados Unidos. También estuvimos orando también para que ella comprara tanto autito como casa en Estados Unidos, y lo logró. También eso para mí fue milagroso. Creo que no son cosas superfluas, no son cosas espirituales, pero creo que son cosas que no son tan fáciles de conseguir. Entonces, y eso como que de las cositas más grandes que me acuerdo, pero de verdad, todo lo que hemos orado, pequeño o grande, el Padre, gloria a Él, nos los ha concedido. Sí, también me he dado cuenta que el Espíritu también nos guía, porque hemos tenido como peticiones, pero a la final no las terminamos orando. Es como que se manifiesta el Espíritu con una guía y un escucharnos sobrenaturalmente. Yo le aconsejo a todo el mundo que no, obviamente tenemos que tener nuestro tiempo de oración a solas con Elohim, obviamente, pero si se puede conseguir un compañero de oración, mucho mejor, en algún momento. La Biblia dice que cuerda de 3 dobleces no se rompe. O sea que la unidad manifiesta su poder, y ese sería como el testimonio de unidad positivo que les quería comentar. Ese sería todo mi tema. Gracias. Amén, amén. Laura, gracias por compartir todo eso. Y vemos la importancia de esa unidad, de la oración. El Padre quiere que estemos en un mismo unido, y que hoy aprendimos también que Él quiere que insistamos en esas oraciones y que podamos, qué mejor que hacerlo en unidad, ¿verdad? Él ve el corazón, Él mueve a las personas. Y una de las cosas que también hemos experimentado cuando oramos juntos por una misma causa, el Padre empieza a revelar qué es lo que está detrás, empieza a dar sueño a personas, empieza a mostrarnos dónde que tenemos que hacer. Y eso es obviamente la obra de Él, es maravilloso. Y Él está orando. Entonces tenemos el respaldo del Padre, no porque lo merezcamos, sino porque Él está presente y porque Él quiere hacerlo. Pero está en nosotros rendirnos a Él en obediencia, en amor y en unidad. Y esto es parte de rendirnos a su voluntad, no de aislarnos, como decía el Lauris, no pensar que, bueno, yo puedo hacerlo sola, yo tengo los dones, no. Qué mejor que el Padre te haya dado todas esas cosas y que lo hagamos todo en unidad, que podamos compartir, que podamos escuchar y ver la mano del Padre obrando. Así que eso es muy, muy importante. Amén. Y entonces, pues, continuamos con el próximo. Si no hay preguntas o dudas, corríjame a quién es la próxima persona. Mira, ayúdame ahí. Perdón. Creo que sigue el esposo de Lauri, el hermano Gerardo. Gerardo, amén, sí. Disculpan que un poquito fuera de orden, pero Gerardo, entonces, amado, Shabbat Shalom, el tiempo es tuyo, adelante. Shalom, hermanos. Shalom a todos. ¿Se escucha bien? Te escuchamos, amado, fuerte y claro. Adelante. Gracias. Fuerte, Bueno, que la fuerte y claro. con este hermoso grupo
con la que me ha tocado exponer estos estudios. Y bueno, para continuar, para continuar el estudio, vamos a continuar con el propósito de la unión. ¿Cuál es el propósito de lo que se dijo Laurie anteriormente, mi esposa? ¿Cuál es el propósito de la unión y cuál es el propósito de los dones también? Y aquí hacemos referencia al libro de 6:5, que nos dice: amarás a Yahweh, tu Elohim, de todo corazón y de toda tu alma y todas tus fuerzas. Y en Levítico 16:8 se enfatiza: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La raíz de todo esto que se manifiesta en nosotros no comienza en los dones, sino en el amor. Lo que hemos estudiado anteriormente, desde el principio, todo esto se manifiesta en el amor. El diseño original no es individual, como ya se había mencionado. Amar a Elohim y al amar al prójimo no es solo una idea, es una práctica que se exige acción. Y esto es usado para aplicar en la ley en nosotros. ¿Cómo se aplica la ley? ¿Cómo aplicamos este don a través de la ley en nosotros y en los demás? Entonces vamos a Corintios. Yo hago solamente referencia de los pasajes. Y si quieren más adelante lo pueden buscar completo. Dice el 1 de Corintios 12:7, se nos recuerda a cada uno le es dada la manifestación del Ruach para provecho. Y la 1 de Pedro 4:10 se nos instruye: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La ley y la Torá nos ordena amar. El don es un medio para ejecutar ese don, ese amor. En Deuteronomio 15, del 7 al 8, se nos dice: no endurezcáis el corazón, sino abrirás tu mano. Abrir la mano es usar activamente nuestros dones, ya sea en lo material o en lo espiritual o en lo práctico. Y así se multiplica. Es el fruto de la unión, el fruto del amor y la obediencia. Si vamos a Hechos 2:47, capítulo 2, versículo 47, se nos dice: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y en Marcos 16, del 17 al 18, se nos promete: estas señales seguirán a los que creen y pondrán en sus las manos sobre enfermos y sanarán. En Mateo 5:16 se nos recuerda: vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. La multiplicación no es solo resultado de predicar, es el resultado de vivir conforme a la ley, la Torá. Cuando el pueblo actúa en justicia, Gesed, que es compasión y verdad, eso se vuelve visible, como lo explicaron mis hermanos. La unión manifiesta el poder de Elohim y los dones hacen visible esa obediencia. Las personas se acercan cuando ven amor activo, cuando ven la obra del Ruach, del Espíritu, sanidad, liberación, provisión, justicia. No es solo mensaje, es la evidencia y la verdadera resultado del amor de Elohim activo en la unión. Y así nos vamos dando cuenta cómo se manifiesta esto. La justicia, compasión, que es gesed y acción. En Deuteronomio 15:4 se nos dice: para que si no haya en medio de ti mendigo. Y en Hechos 4, del 34 al 35, se nos muestra: no había entre ellos ningún necesitado. En Santiago 2, del 15 al 17, se nos recuerda: si no les dais a los necesarios, ¿de qué aprovecha? La Torá no deja espacio para la indiferencia. La necesidad del otro se transforma en responsabilidad propia. Los dones permiten cumplir esto de manera efectiva. Dar
servir, enseñar, sostener, corregir, guiar. Todo es expresión de justicia y amor activo. No hacerlo rompe el equilibrio del cuerpo, de hecho. También restaura al ser humano, a nosotros mismos como linaje. En Éxodo 15:26 se nos dice, yo soy Yahweh tu sanador. En Lucas 4:18 se nos recuerda, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad. En Mateo 10:8 se nos instruye, sanad enfermo, echad fuera demonios. Desde la ley, Elohim se revela como sanador y liberador. Los dones no cambian esa naturaleza, la continúan y la expanden dentro del cuerpo de su congregación y de nosotros mismos. El propósito se mantiene, sanar, liberar, restaurar, levantar. El sufrimiento no se ignora, se confronta, se atiende, se subsana. Hay una responsabilidad mutua, como mandamiento también. En Deuteronomio 22:1-2 se nos dice, lo volverás a tu hermano. Y esa referencia, si encontraba un animal perdido dentro del campo, o lo retengo para devolvérselo al hermano, o voy y se lo devuelvo al hermano. En 1 Corintios 12:25-26 se nos recuerda, los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. En Gálatas 6:2 se nos instruye, sobrellevad los unos las cargas de los otros. La Torá, la ley, nos enseña a no ignorar lo perdido ni lo caído. El cuerpo actúa bajo ese mismo principio. Uno levanta al otro, uno restaura al otro, uno sostiene al otro. El más fuerte o mayor sostiene al más débil. El de menos honra cubre al de más honra. El de menos honra se cubre con el de más honra. Esto no es opcional, es parte del diseño de Elohim. Recuerdo el testimonio de la hermana donde había un inconveniente con una familia, bueno, un niño, bueno, me parece mucho que el niño era autista. En el momento de congregarse, el resto de la congregación fue dura con ese niño. Lo quería aislar y en realidad la prioridad era el menor, el que tenía que mostrársele más cuidado, amor, atención a ese niño. ¿Alguna vez hemos renegado o hecho fuera a alguien porque tiene ocupaciones con los niños, o con ancianos, o problemas familiares? De esos son los que tenemos que estar más pendientes. Una pregunta como ¿cómo está tu niño? ¿Necesita oración? Aún así por la distancia, aún si quieres te llamo y saludo al niño o le cuento una historia de la Biblia. No se sabe cómo puede quebrar un corazón endurecido ese tipo de detalles y cómo puede ayudar a un niño en ese modo. Los pequeños son los más indefensos, tienen que ser acarreados, honrados, ayudados, preparados por los mayores como los más fuertes. Hermanos, hay que tener ojos con eso. Y yo, estudié igual, leí hace tiempo la historia de Pablo. Había en el siglo pasado, una persona se dedicó a estudiar la vida y obra de Pablo, pero más profundamente. Y dentro de los libros que revisó, los libros de los hermanos judíos, leyó una parte donde cómo se criaban los niños. Y primero se le instruía en la casa, con la ley, con la palabra. Y después se le mandaba a la sinagoga y un anciano los terminaba como de los 12 o 10 años hacia la adolescencia, como preparándolos para la vida adulta. Ahora, vamos a Hechos de 2:45 al 44 al 45. Se nos muestra, repartían según la necesidad. En Hechos 6, del 3 al 4, se nos recuerda, escoged varones vosotros
escoge varones y nosotros persistiremos. En Génesis 41, 39 al 40 se nos dice, tú estarás sobre mi casa cuando cada uno cumple su función, sin flojera, sin egoísmo, sin victimismo, sin autocomplacencia. El resultado es orden, provisión y vida. El don deja de ser individual y se transforma en beneficio colectivo. Y bueno, la familia es la primera manifestación de unión desde el Génesis. Y en Génesis dice, 2:24 se nos dice, serán una sola carne, dice. En Efesios 5:21 se nos instruye, someteos unos a otros. Y en Efesios 5:25 nos recuerda, marido, amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. En Efesios 6:4 se nos instruye, criarlos. La familia vive el mismo principio que la ley. Cuidar y sostener, guiar, proveer. Lo que no se practica en casa, no se sostiene en la congregación. Y bueno, para finalizar, tengo notado acá, Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti, solamente hacer justicia, amar, bueno, humillarse ante Elohim, en compasión. En Colosenses 3:14 se nos recuerda el amor que es vínculo perfecto. La ley establece el camino, vivir en justicia, gesed, compasión, amor activo. Los dones permiten que ese camino se viva dentro del cuerpo. El propósito no cambia desde el origen. Restaura al otro, sostiene al otro, levanta al otro y multiplica la vida. Y esto no es para romper el diseño, al contrario, es para volver al camino de la voluntad de Elohim. Entonces, el don se usa también conforme a la ley, cumple el propósito de Elohim en el cuerpo que somos nosotros, según nos dice Pablo. Y bueno, esa es la manifestación de la verdadera unión. Yo recuerdo que cuando leí Juan 15, y Yeshua decía, yo ya no lo llamo siervos, sino que yo lo llamo amigos. Eso me quedó dando vueltas ya hace varios días y dije yo, esto es fuerte porque llegaremos el día en que nosotros, cada uno de nosotros, todos los integrantes que estamos acá, nos digamos amigos de verdad, pero como amigos de nuestra entraña, se puede decir. Como que yo sienta ese amor fraterno con las personas que estoy viendo acá en este momento, podamos tener más allá de esta pantalla o más allá de estas cosas que tenemos nosotros en este momento en esta agrupación, llegaremos a ese punto, no necesariamente llegar al milenio para hacer eso, sino que antes de eso será posible tener esa confianza, porque si estamos todos en la misma fe, yo sé que aquí mi hermana Mirla, o yo sé que mi hermana aquí Karina, yo sé que mi hermana acá Maciel, que estoy leyendo, yo sé que no me van a hacer daño a mí ni a mi familia, porque también están con el amor de Elohim. Y esa es la confianza que yo quiero tener con toda la gente que está alrededor mío. No sentir temor, decir, voy a invitar a esta persona, pero voy a guardar estas cosas, o voy a aislarme de las cosas personales. Es agotador eso, desconfiar de las personas. Y desearía así hacer como sentía Yeshua, ese amor fraterno, y decir, mis casas están abiertas, todas las puertas están abiertas, porque yo sé y tengo la confianza de que ustedes no van a hacer daño, no van a ser juiciosos, sino que van a estar con el amor de Elohim. El año pasado para nosotros como familia fue complejo porque fue un año de desunión con
con mi patria, se puede decir, con la gente en Chile por el asunto de la xenofobia que vivimos, porque realmente fue así. La gente estaba demasiado intoxicada con las noticias, ya sean redes sociales, el hablar cada día. Y eso para mí me hizo sentirme en un plano así como, ¿a dónde voy? Pero Elohim me decía, tú no eres de acá ni de allá, tú eres mío. Tú eres, me hacía recuerdo, tú eres mío, tú prometiste tu casa a mi nombre, porque yo cuando oro, esta es tu casa, esta es tu familia, esta es mi vida, este es mi trabajo, todo se lo doy a Elohim, y él me hacía recuerdo, recuerda que estos son míos, yo lo tengo en mi mano. Y eso me lo voy repitiendo siempre. Entonces uno se va dando una idea nueva de identidad y ahora de amor, como lo que estamos estudiando, y ahora va con esto de la unión. Todo se va dando una base para, para sostenerse en la fe. Y ese sería como mi pequeño testimonio. Y así entrego este pequeño estudio, hermano. Gracias, hermano. Amén, amén, Gerardo, gracias por compartir. Y yo sé que lo vamos a continuar repitiendo, pero es tan importante entender esto de la unidad. Y mira cómo tú lo mencionas, que a veces es lamentable que aún entre el cuerpo del Mashiach, entre nosotros hermanos, no confiamos o no sentimos ese amor fraternal porque no nos conocemos o porque no hemos experimentado. Pero si algo que quiere el Padre es eso, eh, que aprendemos a conocernos, que aprendamos a amarnos en medio de las diferencias, que aprendamos a confiar unos de otros, porque Él no quiere hijos que se desconozcan unos a otros, ¿verdad? Él quiere hijos que se amen unos a otros y sabemos que eso conlleva una relación de confianza, una relación donde tú dices, yo sé que tengo una situación y puedo, por ejemplo, llamar a Mirla y Mirla va a estar ahí y va a orar por mí y me va a levantar, como dice, que estemos siempre dispuestos a llevar y a cargar las cargas de otras personas y lo hemos experimentado. No dejemos que la distancia o lo abstracto, como yo le llamo, de las redes nos desunan. O sea, siempre estamos dispuestas, el Padre nos llama. Y lo digo por mí, porque yo soy la primera que, ay, no me atrevo, porque soy así media, no quiero molestar. ¿Qué? Que suelten eso. Vamos a llamar. Mira, hermana, no me siento bien, necesito que ore por mí. Tengo 1000 problemas. Entonces, no somos molestias para nadie, porque el Padre ha puesto en nosotros y Él quiere usarnos para mostrar ese amor. Ustedes, ninguno de nosotros somos molestia para el Abba, pues ninguno de ustedes debe ser molestia para ninguno de nosotros. Tenemos que estar con esa disposición, como decimos en Puerto Rico, llueve, truene o relampaguee, con ese corazón. Y sabemos que cada cual tiene sus compromisos, pero debemos tener esa compasión de escuchar, no de juzgar. No es que voy a venir aquí y voy a con el oído crítico, pero mira lo que el hermano o el hermano. No, queremos ayudar. ¿Por qué? Porque valoramos esto que el Padre ha hecho por nosotros y sabemos lo delicado que es y lo fácil que se puede romper si no lo cuidamos. Entonces, la familia se cuida. Sí, todos ustedes que son padres y madres, sabemos que le hemos dicho a nuestros hijos, no andes por ahí hablando mal de tu familia, ¿por qué? Porque la familia se cuida, el núcleo familiar se cuida, tenemos que apoyar unos a otros, tenemos que cuidarnos unos a otros. Pues lo aplica lo mismo en este cuerpo espiritual, porque realmente somos hermanos y hermanas, somos hijos de un mismo padre, tenemos un mismo meta, o sea, no hay diferencia. Aquí no hay mayor o menor. El único mayor y poderoso aquí es Yeshua. Y de él recibimos todo. Entonces, de lo que hemos recibido, demos. A veces no sabemos, tal vez no tengo palabra. El Padre te va a dar palabra. Nosotros no sabemos. El Padre está ahí para usarnos. Tenemos una disposición de nuestro corazón. Y yo pienso que una de las cosas es eso, que cada uno aquí reunido pueda tener esa confianza de llamar o escribir a una persona esperando ser escuchado, un consejo. Y si no sabemos qué consejo, definitivamente vamos a orar. Yo no sé
pero vamos a orar, el Padre nos va a revelar algo, el Padre va a hacer algo. Y ahí es que se ve el mover del Abba. Y seamos compasivos, y seamos pacientes, no nos carguemos con las cargas de los demás, sino que llevemos y elevemos esas cargas al Padre. Y créanme que Él nos lleva y nos guía y nos ayuda en todo eso. Entonces debemos, y si no lo tenemos, no lo hemos desarrollado, pidámoselo al Padre. Padre, todavía me falta unirme más a mis hermanos, todavía me falta sentir ese amor fraternal por ellos, todavía me falta más paciencia para escucharlos, todavía me falta, pues, yo necesito que me ayude, yo necesito que me guíe, yo necesito que me unas más, porque yo quiero que eso se manifieste en mi vida. Pero tenemos que anhelarlo, tenemos que unirnos primero al Padre para que podamos mantener esa unidad. Si no, cualquier cosa rápido, muy delicado, porque somos muy frágiles y rápido, cualquier cosa nos turba, cualquier cosa nos incomoda, pues rápido perdemos el interés. El Padre no quiere eso, el Padre no anda dejando hijos por ahí sueltos. El Padre no coge algo y lo deja, se olvida de ello. Él lo abraza y está ahí con nosotros hasta el final. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos pasado pruebas fuertísimas y tal vez todo el mundo nos dejó, pero podemos decir con convicción y con certeza que el Padre no nos dejó, que el Padre estuvo ahí llorando con nosotros y nos sacó, y al final fue algo de bendición, al final algo formó en nosotros. Entonces, imitemos ese atributo de amor tan hermoso de nuestro Abacadosh y pidámoslo. Porque yo entiendo que nuestra carne se nos hace difícil, en nuestra diferencia, en nuestra manera de pensar también, en nuestra manera de ser tímidos, que hay una timidez que nos paraliza. No, pidámosle, Padre, yo quiero ser un granito en la viña de Adonai, yo quiero aportar, no porque tengo que hacer o para que me vean o para que me validen, sino porque amo a mi Padre y amo a cada uno de mis hermanos. Entonces, que sea el motor, ese amor, para ayudarnos mutuamente y mantener esa unidad. Amén. Y bueno, sí, nos vamos a continuar. Así que le toca ahora cederle el turno a nuestra amada hermana Mirla, y que nos va a dar su parte. Adelante, mi amor. Gracias, mi hermana. Bueno, ya para finalizar este tema número 10, como ustedes escucharon todas las exposiciones de mis hermanos, que cada uno les explicó ampliamente sobre la unidad. Yo les voy a dar una conclusión, un resumen corto, para que vayamos sellando y entendiendo un poco más, ¿verdad? El propósito que el Padre tiene con este tema para su pueblo. Entonces, podemos entender que la base de la unidad es el amor sacrificial. Es decir, el Padre nos está entregando la base. Esto del amor no es que simplemente es algo para nosotros que no habíamos experimentado, que no lo habíamos entendido, por muchas razones, porque veníamos del fariseísmo, porque veníamos de la religiosidad, pero el Padre nos está dando la base. Y la base es lo que nos va a llevar a producir, por su ayuda en el Espíritu, a ese amor sacrificial. La unidad no es simplemente una estrategia, es un requisito espiritual para que el poder del Padre se manifieste en medio de su pueblo. En una congregación, cuando hay unidad o en una hermandad, ahí se va a reflejar el carácter divino, porque ese es el carácter del Padre, la unidad. Cuando nosotros estamos unidos, somos el mensaje, podemos dar testimonio delante de los demás, pero cuando estamos divididos, lamentablemente nos convertimos en un obstáculo. Los otros no pueden ver el testimonio del Padre cuando nosotros estamos desunidos. La unidad es el sello o el testimonio de aquellos que realmente conocen a Elohim. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, no podemos decir que conocemos al Padre, que es uno en unidad perfecta con su Hijo Yeshua, y nosotros permitir o fomentar la división. En primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Aquí se nos deja claramente que aquel que no ama y no busca la unidad, en realidad no conoce al Padre. Ahora, no podemos dar fruto del Espíritu si no estamos conectados a la vid, que es Yeshua. Esta unidad que el Padre nos está enseñando no nace del esfuerzo humano,
sino que nace de la unión en comunión con el Padre a través de Yeshua. Y es allí donde va a comenzar a fluir la naturaleza en nosotros, o sea, su naturaleza en nosotros, ya que la unidad no es algo que nosotros vamos a fabricar con buena voluntad o por esfuerzo, sino que es el resultado natural de permanecer en él. Es decir, el amor es como el pegamento que une dos partes, o sea, que mantiene la unidad. Ahora, en el libro de los Hechos nos muestra que la congregación no es un lugar a donde se va, sino una familia a la que pertenecemos. Y vamos a ser unidos cuando aprendamos a vernos como familia. No a vernos como extraños, a vernos como rivales, de que esto es una competencia, de quién lo hace mejor, de que quién predica mejor, quién habla mejor, no. Sino que es una relación espiritual que proviene del Padre. Por eso no lo podemos producir nosotros mismos, porque hasta ahora lo que hemos producido es división. Por eso tenemos que dejar que el Padre nos vaya ayudando con esto. Ahora, allí, o sea, todo lo que se habla en el libro de los Hechos, nadie caminaba solo, ni por su cuenta. Pero la fuerza de ellos no estaba ni en el templo, ni en el dinero, sino que ellos eran como una muralla invisible, pero invencible, porque había amor y servicio. Entonces, la unidad atrae al Padre porque esa es su naturaleza misma. Y en el Salmo 133 lo describe muy bien, que cuán armonioso que estén los hermanos juntos, y al final dice, porque es allí donde el Padre derrama bendición. Él no va a derramar su aceite o no va a derramar su presencia sobre piezas sueltas, aislados voluntariamente, sino donde hay amor y hay unidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aislados voluntariamente. Ciertamente el Padre, cuando quiere trabajar con nosotros, con nuestro carácter, sí somos separados, ¿verdad? Por un tiempo, mientras Él trabaja el orgullo, trabaja el ego, nos vacía de nosotros mismos, pero a su vez estamos compartiendo con el pueblo. Aquí yo me refiero a aislados voluntariamente porque sí he conocido de casos de personas que, por ejemplo, dicen, no, yo estoy apartada porque el Padre me tiene aquí apartada y a mí todo el mundo me contamina. No, 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 no. Eso es orgullo y es lo que lamentablemente es. Entonces, aquí hago esa salvedad, donde hay unidad y amor, aunque estemos en proceso, ¿no? Ahora, la unidad es un asunto del espíritu, no de geografía o de ubicación. Y tenemos el mayor ejemplo, Pablo. Él estaba preso, pero él escribía para unir, consolar, exhortar y levantar congregaciones. Es decir, su cuerpo estaba limitado a la prisión, pero su espíritu estaba unido a ellos. Y es lo que nos acontece a todos nosotros, que estamos en distintas partes del mundo, pero cada Shabbat tenemos una reunión a tal tiempo para compartir la palabra. Entonces, esto no se limita. Ahora, en Isaías 1 e Isaías 58, el Padre está denunciando la falta de unidad real. ¿Por qué? Porque se ponía primero el ritualismo, la falsa unidad, la religiosidad vacía, y eso es lo que nos ha perseguido hasta el día de hoy. Y los que hemos pasado por ese caminar sabemos los estragos que eso deja. ¿Ok? Entonces, no se trata de que ser unidos es que vamos a estar todos juntos en un mismo lugar y ya. No, es estar en un mismo espíritu. En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solamente podemos producir paz cuando estamos llenos del espíritu, o sea, estamos produciendo fruto. Me llamó la atención en la Nueva Traducción Viviente que dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. No podemos alabar, no podemos adorar y por detrás criticar a nuestro hermano o a la hermana. Esto es incompatible con la unidad del espíritu, ya que esto es murmuración, hipocresía y es una naturaleza opuesta, es decir, es obra de la carne. En Isaías 58:9 dice, entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces, aquí se nos hace un llamado a la verdadera unidad. ¿Cuál es? Buscar justicia, que es el carácter del Padre, porque Él es justo en todas las cosas que Él hace y Él quiere que nosotros seamos justos como Él. ¿Cómo? Socorriendo al oprimido, defendiendo al huérfano, defendiendo la causa justa, porque la falta de justicia rompe la comunión con el Padre y también la unidad del pueblo. Entonces, Isaías 58 nos deja claro que el verdadero ayuno no es abstenerse de comer, no es dejar de comer solamente, es romper las cadenas de injusticia. Ahora, ¿qué rompe la unidad? En estos días el Padre me puso un testimonio que yo no conocía, es de una mujer que ella fue muy famosa, creyente en Estados Unidos, y ella se había casado con un pastor que se había divorciado. Y ella se casa con él y bueno, pasa mucho tiempo infeliz y todo esto. Al final ella decide y se divorcian.
ella, el padre la comienza a usar y comienza a predicar y bueno, la levanta muchísimo. Resulta que entre la congregación enviaron una carta al sheriff de ese condado y le dicen, mira, esta mujer rompió un matrimonio, esta mujer hizo esto. O sea, la acusaron frente al sheriff. Y este hombre lee la carta y en vez de ir al diario a publicarla, para que esto se hiciera público, él se va a la oficina de esta hermana y le dice, mire, me llegó esto. Y ella agacha la cabeza avergonzada y le dice, sí, es verdad, haga como usted conviene. Y él le dice, mira, yo veo lo que el Padre está haciendo a través de ti en esta ciudad, así que yo no lo voy a publicar. Y rompió la carta. Esto es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no lo dice el testimonio, de que ese sheriff era católico, no sabemos qué era, pero resultó actuando con más compasión que los mismos de la congregación que la condenaban. La criticaban porque en esos años era, bueno, una locura que una mujer se pusiera a predicar y tuviera manifestaciones del espíritu y todo esto. Entonces, los mismos de la congregación la estaban condenando. La seguían llamando por su adulterio, la seguían llamando por su pecado. O sea, mientras el Padre había perdonado y la estaba usando, todavía el cuerpo de creyentes la seguía condenando. Y eso es algo que seguimos haciendo hoy, que queremos etiquetar a las personas y esta etiqueta yo te la puse y no te la voy a quitar. Cuando el Padre dice, ven acá, o sea, yo perdoné, yo limpié, yo lavé, yo pagué por eso. Entonces es increíble cómo muchas veces personas fuera del cuerpo hacen cosas que nos sorprenden, que actúan mejor que los que conocemos la palabra. Ahora, en Proverbios 6, 16 al 19, dice que 6 cosas aborrece el Padre y aún 7 abomina su alma. Y al final dice, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué el Padre abomina tanto esto? Porque esto destruye el diseño del Padre de una familia. Porque a eso vino Yeshua, a restaurar la familia de Israel, a que nos comenzáramos a ver como hermanos, a que nos comenzáramos a ver como una familia que cuida el uno del otro. Sí, ay, que tenemos que ser como una familia, no tenemos que irnos a lo literal, papá, mamá, hijo, porque así no lo vamos a comprender. Pero ya comenzarnos a ver de que el dolor de mi hermana Aurea es mi dolor, porque es mi hermana, porque yo la tengo que ver a ella como parte de mí, ya no algo individual a mí, sino algo parte de mí. Y su dolor es mi dolor, y su tristeza es mi tristeza, y su gozo es mi gozo. Entonces, eso es lo que el Padre quiere que nosotros comencemos a entender. Ahora, también la lengua, el chisme, la murmuración, y tenemos el ejemplo de Miriam y Aarón. Se fueron allá, chiqui, a murmurar, y al Padre eso le disgustó muchísimo, y para afuera 7 días, hasta que usted aprenda de no estar hablando mal de mi hijo. Y no, el Padre no lo hizo solamente porque era Moisés. O sea, es porque no le gusta ese tipo de cosas, porque sabe que trae destrucción y división. También el orgullo, la ambición personal, y aquí me quedé impactada con 3 de Juan 9:10 de Diótrefe. Este hermano, dice la palabra, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este es un ejemplo claro de una persona creyente que se opone a la unidad, porque inclusive no recibía a los apóstoles y también echaba de la congregación a los que lo querían recibir, y esto está ahí escrito. Entonces, enemigo total de la unidad, y podemos estar cometiendo este error. También la falta de perdón y la amargura, cuando nos queremos quedar apretados ahí a lo que nos hicieron, a lo que nos miraron, a lo que nos dijeron, y no queremos dejar que eso sane, eso también rompe la unidad. También la envidia, la rebelión, y ahí tenemos a Coré. Él, por ambición y orgullo, su pecado fue tan grave que el Padre ejecutó juicio inmediato para proteger la unidad en Israel. Coré tenía una buena posición. Coré tenía un llamado precioso también, pero la ambición y la envidia de querer el sacerdocio, de querer ser el líder, lo llevó a esa destrucción tan grande. Porque eso también tenemos que entender, que el Padre reparte como Él quiere. Algunos tienen 10 dones, uno tiene uno. Guarda ese don, multiplícalo y haz tu trabajo con eso. No te pongas mal porque el otro tenga 10. El Padre le plació, como dice también la parábola de los talentos. Y del sembrador, creo que también le paga un denario a todos. ¿Y qué dicen al final? Yo soy el dueño de la viña, yo pago como quiero, yo pacté contigo un denario. Entonces no te quejes. Entonces tenemos que proteger nuestro corazón. También el control, esto es muy importante, porque esto se hace para satisfacer el propio ego, y esto es de mucho cuidado. También la acepción de personas, el favoritismo, la comparación, mis hermanos, no hay nada más dañino que la comparación. Crecimos en culturas donde hasta nuestros padres muchas veces nos comparaban con la hermana que era mejor o con el hermanito que era el más querido. Entonces venimos como con eso arrastrándolo y queremos también traer al cuerpo de Yeshua la comparación. Quiero que entendamos que cada uno de nosotros somos diferentes, pero somos especiales para el Padre.
y el Padre está trabajando en cada uno de nosotros. También la queja y la arrogancia, cuando los fuertes se van contra los débiles. Entonces podemos concluir que la unidad se rompe por el yo. El ego es lo que rompe el que podamos estar unidos, porque el ego es un fruto de la carne. Ahora, tenemos que dejar que Yeshua tome su lugar en nuestro corazón y que cambie nuestra naturaleza, para que ya no caminemos según la carne, sino según el Espíritu. Los amigos de Job también, los famosos amigos de Job, ellos llegaron con la intención de ayudar a Job en su desgracia, pero después se fueron desviando a hablar cuánta sabiduría tenían. Pero ellos no se unieron con Job. Ellos no lloraron con Job, ellos no sufrieron por Job, ellos no dijeron, me lo voy a llevar para mi casa porque no tiene ya casa, me lo voy a llevar para curarle las heridas, ven, vamos a ayunar contigo, vamos a orar. No, ellos intensificaron el sufrimiento de Job. Por eso el Padre al final dice, yo quiero que tú ores porque estoy enojado con tus amigos porque no hablaron lo recto de mí, o sea, no hubo amor en ese momento. Aunque en algunas cosas tenían razón, pero intensificaron el dolor de Job, aunque todo obró para bien en la vida de Job. Y también aprendí de un pastor esta semana, cuando él dice que nosotros para poder comprender al hermano o a la hermana tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. Era algo que yo no entendía, porque él dice, cuando nosotros no nos ponemos en el zapato del otro, vamos a aconsejar o vamos a querer decirte lo que tienes que hacer desde mi perfección. Y ahí no voy a entender y lo que voy a herir y hacer daño y hacer tropezar a mi hermano o a mi hermana. A mí me dejó sin palabras. Y es verdad, tenemos que escuchar, ponernos en el lugar y entender. Entonces, la unidad se restaura cuando nosotros reemplacemos la crítica por la oración y el orgullo por el servicio. Tan simple como es. Entonces, esto no solamente para nosotros, sino también en toda nuestra vida diaria, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, con los hijos. Tenemos que aprender a cultivar el amor sacrificial, el perdón constante, trabajar en equipo y eso mismo para que un matrimonio, por ejemplo, se mantenga unido. Un matrimonio en Yeshua tiene que practicar estas cosas, el perdón constante y el trabajar en equipo. No existe la unidad real si no hay sacrificio. Si nosotros no tenemos el corazón dispuesto al sacrificio por el otro, no va a haber unidad real. Porque la unidad es cuando nosotros honramos al Hijo. Y eso es lo que el Padre quiere. Honren al Hijo, honrarlo, porque Él vivía en unidad, aún con los difíciles, aún con los que eran complejos, Él se mantuvo en unidad. Era sensible, sí, con las personas necesitadas, por los que Él vino a restaurar, por los leprosos, por los que estaban enfermos, por los endemoniados. Él tenía esa debilidad por ellos porque sabía que necesitaban sanidad. Y era fuerte con aquellos que estaban en la religiosidad, pero igualmente esa confrontación era amor. Entonces, él lo que quería era que esos fariseos que tenían entendimiento de la palabra, que tenían bienes económicos, que tenían buenas posiciones, pudieran ayudar a aquellos que estaban tirados en un pozo 37 años. Aquella que estaba tirada por allá, o sea, tenían cómo hacerlo, pero no lo hacían porque se había dividido su corazón. Entonces, ¿qué puedo entender yo con esto? Que el Padre quiere unidad respetando cómo somos, no uniformidad. El mundo quiere que todos seamos igualitos y me dio un ejemplo. Por ejemplo, la unidad terrenal es la unidad donde todos nos reunimos y pensamos igual. Por ejemplo, la Torre de Babel. Todos ellos se reunieron para un bien común. Ellos querían hacer su propósito, ¿verdad? Pero a cualquier cosita, eso se divide. Entonces, esa es una unidad que va de afuera hacia adentro. Pero la unidad que el Padre quiere es la unidad que va de adentro, o sea, transformándonos a cada uno hacia afuera. Y es una unidad en el espíritu. Entonces, también me dio el ejemplo de una orquesta. Si nosotros vemos una orquesta y cada quien se pone a tocar el saxofón por allá, la arpa por allá, el otro por allá, eso es un desastre, eso es un ruido, eso no tiene armonía, porque está cada quien en lo suyo. Pero si todos unidos comienzan a tocar su instrumento, pero con los ojos fijos en el director, que en este caso es Yeshua, esa melodía va a ser preciosa y hermosa, y eso es lo que está buscando. No que seamos todos igualitos como si fuéramos un cuerpo militar. No, es que Blanca tiene una esencia, Ana tiene otra, Aurea tiene otra, Lauris tiene otra, Mirla tiene otra, pero que aprendamos a aceptarnos como somos y a dejar que el que hace el trabajo en cada uno es el Espíritu Santo. Entonces, para terminar, bueno, testimonios de desunión, muchísimos. De hecho, yo he sido también promotora de división, no lo voy a negar, porque muchas cosas por ignorancia, pero otras ya con conciencia y ahora sí tengo temor del Padre, porque le prometí y le dije, papá, yo hasta que tú me lleves, yo voy a ser embajadora de la unidad.
porque hacemos mucho daño realmente cuando hacemos estas cosas, porque créanme que lo hacemos por ignorancia, lo hacemos por caminar en la carne, lo hacemos por un celo no manejado por el Espíritu, pero el Padre nos enseña con todo esto. ¿Y qué es lo más importante? Restituir. Buscar a esa persona que nosotros agraviamos, pedirle perdón de todo corazón, restaurar esa relación y quizás no vamos a caminar juntos, pero ya no está ese impedimento, ¿verdad? Que quita esa pared, porque familias, hermanos, se han dividido bueno, nos hemos enojado y nos hemos dicho cosas, pero no hay nada más hermoso que la reconciliación. Y eso es lo que dice la palabra, el ministerio de la reconciliación, de que se reconcilie el hermano con la hermana, de que se reconcilie el esposo con la esposa, que se reconcilie la madre con la hija, el hijo. O sea, esto es lo más hermoso. Y no sabemos vivir esta unidad todavía, yo lo reconozco, no sabemos vivirla. Pero, ¿qué dice la palabra? Pedid y se os dará. El Padre, cuando nosotros le empezamos a pedir que nos transforme en esa intimidad con Él, y porque queremos unirnos, el Padre no los va a dar, porque eso es lo que Él quiere, porque esa petición está alineada a su voluntad. Y algo que a mí me pasó personal también, que me hizo recordar el Padre, es que es muy peligroso cuando queremos tener el control sobre las personas. A mí me pasó hace varios años con una amiga muy querida, pero ella tenía ese problema, que tenía un carácter muy dominante. Y yo generalmente yo no soy dominante, no me gusta, pero era como que muy mansa en ese tiempo, ¿no? De verdad, sé que su forma de ser era como muy aplastante, tanto que, pero córtate ese cabello, pero cambia esto, o sea, ella quería cambiar mi exterior, ella quería que yo fuera como ella. Y yo no entendía en ese momento, pero eso rompió la unidad. Rompe la unidad porque llega un momento en que tú no eres tú, sino que caminas con una persona que te quiere hacer como ella o te quiere acomodar para que tú satisfagas como ella se sienta bien. Y pasó el tiempo y yo entendí que ella tenía ese problema, pero yo también tenía uno, ¿verdad? Pero no tuvimos la madurez para resolver eso en ese momento. Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado. Tenemos que aceptar a la persona como es. Si quiere tener su cabello así, déjeselo así. Lo importante es, vamos a edificarnos, vamos a nutrirnos cada cual, aportando lo que cada uno tiene, porque le aseguro que el cabello es lo que menos interesa, es lo que el Padre hace en cada uno y a través de uno. Esto es lo que yo les puedo decir del tema de la unidad. Para mí ha sido algo que yo sé que el Padre no me lo dio por casualidad. Él quiere que yo experimente la unidad, que yo sea la voz de la unidad y siempre lo voy a hacer. Si yo veo un problema, yo, hey, vengan, vamos a ir al medio y vamos a ver, esto es reconciliación, somos hermanos, somos una familia, un momento, aquí nadie es perfecto, aquí nadie es santo, 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 aquí todos cometemos errores y vamos a unirnos, porque acuérdense que un pueblo dividido, el enemigo prevalece, pero cuando un pueblo está unido, el Padre se glorifica y eso es lo que Él quiere. Así que muchas gracias, mis hermanos, por escucharme. Amén, aleluya. Gracias, preciosa. De verdad que mucho aprendemos. El Padre nos sigue hablando al corazón. Esto de la unidad es sí o sí. O sea, eso es regla de la casa. ¿Sabes que hay cosas en la casa que le decimos a los hijos? No se negocia. Es como que ajustate, alíneate a esto. Y esto es lo que nos está llamando el Abba. Y no nos resistamos, entonces. Y si hay resistencia en nuestro ego, porque el ego se resiste, pues llévaselo al Padre. No pelees tú con tu propio ego. Llévaselo al Padre. Y el Padre lo corta, le corta la cabeza al ego con su amor. Y esto es algo muy importante. Y mientras Mirla hablaba, me venía a la mente muchos recuerdos que somos un equipo. O sea, si solamente existen dos reinos, el reino de la luz, el reino del Hijo, amado Yeshua, que todos nosotros hemos sido trasladados, hemos sido rescatados, dice la palabra, el reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz, al reino del Hijo amado, y estamos juntamente sentados con ellos. Pues trabajamos y nos alineamos a este reino, no al reino de las tinieblas. Y para eso todos nosotros tenemos que unirnos para poder avanzar como ese ejército de Yeshua, como ese cuerpo del Mashiach, como ese equipo en unidad. Mira qué bonito como lo dice Mirla. Somos diferentes, hay diversidad, pero no puede haber desunión, no puede haber que estemos divididos, porque entonces no podemos avanzar. Si estamos divididos, nos pasa como las personas de la Torre de Babel. Se acabó la obra, no avanzamos, se queda la obra incompleta. Entonces, el Padre nos está llamando a esta unidad. Yo recuerdo
Una de las primeras cosas que nos enseñaron a nosotros en la milicia era, ustedes no salen de aquí si no se juntan. Y éramos, en el caso mío, éramos 60 muchachas que nunca nos habíamos conocido, de diferentes culturas, diferentes edades, con nuestras propias mañas, pero inmediatamente nos dimos cuenta que el error de una nos afectaba a todas, porque nos castigaban, por el error de una nos castigaban a todas. Entonces dijimos, no, nosotros no queremos graduar, nosotros no queremos quedarnos atrás. ¿Y qué hacíamos? Nos uníamos todas para que la más débil que había cometido el error se preparara. Si eran los ejercicios, si era en el examen, entonces tú veías a todo el mundo cooperando. No, ven, yo te voy a ayudar. ¿Tienes problemas con la tal cosa? Yo te voy a ayudar. Pero era porque todos teníamos una necesidad y un deseo de eso. Entonces, al final, ¿cómo logramos todo? Cuando nos unimos, cuando dejamos nuestras diferencias, cuando pensamos esa... O sea, el Padre no tiene un pueblo individualista. Un pueblo no es de una sola persona. Es un cuerpo de muchos hijos, todos nosotros. Y, aquí muy importante, que esto rompamos con esta mentalidad de cajita de conflay, como le llamo, de que nada más es de las raíces hebreas o de las personas que están en la Torá. Y que somos nuestro hermano, que es esto que está aquí, punto, se acabó, ya yo no me tengo que unir con nadie más. No, el Padre nos está llamando a unirnos con el católico, con el pentecostal, con el presbiteriano, con el evangélico, con aquel, porque son hijos también. Entonces no dejemos que la doctrina o el entendimiento, la revelación del Padre nos desuna, porque, o sea, si el Padre te llama hoy, o me llama a mí hoy y me dice, vete a trabajar con este hermano o esta hija mía católica, yo le voy a decir que no alaba, simplemente porque no guarda Torá y es católico y adora imágenes y todos los prejuicios que yo pueda tener. Pensemos con entendimiento que para el Padre no hay nada imposible y que Él está buscándonos que nos unamos. Ya es hora de dejar esta mentalidad de que contigo sí, conmigo no, yo tengo mi grupito, porque eso no sirve y no ha servido por muchos años, no nos ha servido. O sea, ¿por qué la gente no cree? Porque todo el mundo habla algo diferente, porque ven la diferencia. Así me dijo una sargento de la milicia, que yo le estaba predicando el evangelio con mucho gozo y mucha alegría. Y me lo dijo, Joy, me encanta tu alegría y tu ánimo, pero yo no creo, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo habla lo diferente y yo veo el egoísmo y en mi propia familia yo veo cómo se hablan y bochinchan y hacen. Y yo digo, ay, Padre, por eso es que hemos blasfemado tu nombre. Pero si todos realmente nos unimos en lo que nos une, que es el amor al Padre, la obediencia, el que no somos nada y Él lo entregó todo por nosotros, aun siendo nosotros sus enemigos, ¿por qué vamos a desechar a nuestro hermano que ya cree en Jesucristo, que ya ama a Cristo, que es fiel en lo que ha creído? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Nosotros no fuimos enviados para juzgar, nosotros fuimos enviados para amar. Dejémosle el juicio a Yeshua, que se le entregó a Él, que lo va a hacer al final. A nosotros nos toca amarnos y tener esa armonía y pedirle al Padre que nos una, que nos envíe siervos, siervas para trabajar juntos, que madure ese amor en nosotros para que nosotros rompamos con nuestros propios prejuicios que nos separan en un mismo corazón en nuestros hermanos y que realmente trabajemos para el Padre, porque como dijo, creo que fue la hermana Lauris, el Padre nos otorgó dones y propósitos y llamados y zapatos, como ya le estaba mencionando. Pero si yo decido no usar los zapatos y no avanzar en ese propósito porque no me quiero unir, porque me tocó una persona que no me agrada o porque no sé, o porque me siento indigna, estamos faltándole al Padre. Y no para condenarnos y sentirnos menos, sino para alinearnos. Y esto es algo que tenemos que hacer diariamente. El Padre a mí me ha confrontado muchas cosas. Y yo tengo que todos los días, Padre, alíneame contigo, porque reconozco en este corazón mi ego ahí resistiendo cosas que Él me envía a hacer. Y yo tengo que rendirlas delante del Padre para que Él pueda seguir trabajando con nosotros. Pero si nos quedamos con la excusa, ¿no?, de que yo soy así, de que me criaron así, o que yo pienso así, no nos va a ayudar. Eso no nos ha ayudado. Eso no me ha ayudado a mí en nada. Entonces tenemos que dejar que nuestra mente sea renovada. Tenemos que dejar que el Padre alinee nuestro corazón.
y que podamos unirnos, porque así vamos a alcanzar a estas personas. El mundo está lleno de mucho dolor, de mucha necesidad, pero si nosotros caminamos por el mundo con nuestra cabeza alzada de tan kadosh que somos y tan perfectos, nos vamos a ver aquel que está tirado en la cuneta allí, que necesita un abrazo, que necesita una palabra, que necesita un pan, algo, que el Padre está ahí para que tú lo des, pero vamos demasiado rápido en el mundo, en nuestra propia imaginación, en nuestra propia, o sea, ya estamos nosotros, como decía Pablo, reinando sin ellos, lo dejamos atrás. Nos tenemos que traer las personas, tenemos que hablar con tener esa conciencia. Y lo digo porque es muy fácil ser espirituales, entre comillas, en un ambiente como este. Estamos todos aquí hablando la palabra, amén, aleluya. Es también, tal vez si somos disciplinados y madrugamos, oramos, es muy fácil ser espiritual ahí. Pero cuando salgo a la esquina del supermercado, que mi mente cambia porque estoy en las cosas normales, se me olvidó lo espiritual. Y en el supermercado nadie puede ver que amo a Yeshua porque mi rostro nada más dice que eso está más amargado que nada. Entonces, esas son las cosas que tenemos que estar conscientes. Esto no es algo de un solo momento, de un momento cuando nos juntamos. Esto es de vivir, que yo camine de aquí afuera a todos lados como una hija del Altísimo, consciente. Y si se me olvidó, ay Padre, espérate, no, déjame sonreír, déjame mirar, hay alguien que necesita, estoy pasando por aquí, necesito ayudar, porque si no, vamos a perder la oportunidad. Y Padre, hay muchos allá que necesitan. Que no seamos esos que dejamos abandonados a sus hijos, que no seamos ese que no escucha, que no prestó atención, que no obedeció. El Padre va a hacer las cosas, el Padre nos va a mover. Cuando sintamos algo en el corazón, Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Que se haga tu voluntad, no la mía. No, porque tengo prisa y tengo que irme, no tengo tiempo. Bueno, si el Padre te lo está poniendo es porque sí, Él tiene tiempo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más valor? ¿Las cosas pasajeras o las cosas eternas y del reino? Entonces, que no se nos olvide a quién servimos y por qué servimos. No servimos por ganarnos nada, porque ya somos aceptados, sirvamos o no sirvamos. O sea, no me va a dar una promoción en nada. Sirvo porque es la respuesta de amor, del amor que yo he recibido. Y eso es más que suficiente para hacerlo. Entonces, si no lo estamos haciendo, no nos condenemos, no hay condenación, simplemente doblemos rodillas y le digamos, Padre, yo sí quiero hacerlo. Yo sí quiero, empieza en mí, cambia lo que tengas que cambiar y ayúdame. Y me voy a tropezar. Pero ahí es donde yo digo, necesito que me ayude. Y ahí Él va a ir reflejando las cosas que necesitan ser arregladas. Y como dijo Mila, todos aquí, incluyéndome a mí también, hemos cometido errores, hemos sido instrumentos de división en vez de salvación y de unión. Pero ya no más, esa es la vieja naturaleza, esas son las viejas cosas que pasaron de ahora en adelante. Padre, yo quiero, o sea, cuando yo algo que pasa conmigo cada vez que terminamos estos temas, es eso, me salgo confrontada y me revela cada cosa que ustedes dicen, cosas que el Padre me va mostrando en mí, y yo tengo que volverme a chequear esa área en mí y rendirle al Padre. Mira, Padre, esta área todavía necesito ayuda. Entonces, porque Él lo que está haciendo es eso, preparándonos, pero que podamos ser siempre tener ese corazón dispuesto, claros en la misión, claros en la unidad, claros en que no es para nosotros mismos, que es para la edificación del reino y que hay mucha necesidad allá afuera. Que no permitamos que la apariencia, el entendimiento o las actitudes del prójimo nos limiten para mostrar el amor del Padre. No es que déjame ver si sí o no, es que sí, dígame, porque el Padre no te ama, Él le ama, Él no hay nadie que esté fuera del alcance de ese amor. ¿Okay? Tengo tiempito, me acordé de algo que vi esta semana y de verdad que me impactó mucho porque vi el amor del Padre. Vi un video que me salió en TikTok de este muchacho
que apariencias únicamente, si una persona no lo conoce nada más por su apariencia, lo descalifica 1.000.000 de veces del cuerpo del Mashiach, lleno de tatuajes. O sea, el muchacho no tenía espacio más ninguno donde ponerse otro tatuaje, piercing, o sea, lo de las pantallas. O sea, físicamente era el candidato perfecto para que la iglesia le pusiera una X, para que se declarara de que ese no tiene chance, de que, porque reflejaba que a él ni le interesaban las cosas del Padre. Entonces, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo con una persona así? Pensar, el ego, ¿verdad? Piensa la ignorancia. Pero el testimonio de este muchacho me impactó, porque mira lo que le pasó. Él recibió rechazo de todo el mundo, incluyendo su familia cristiana. Y él también vivió indiferente hacia Dios, hacia el Padre, porque decía, bueno, si ellos me odian, pues más me odiará ese Dios del que ustedes me hablan. Imagínense cómo él se sentía. Entonces él nunca gustaba del Padre, fue indiferente, vivía su vida a su manera, lo que a él le gustaba y todas esas cosas. Pero un día, una noche, que se va a dormir, tiene un sueño, para que veamos el amor del Padre. Y en el sueño se le aparece lo que él dice que era Dios. Y dice que el Padre le empezó a manifestar y a hablarle a él en su sueño lo mucho que él era amado. Y empezó a hablarle cosas de él que lo tocaba. Y lo más que se le quedaba era que él lo amaba a él, que él tenía un propósito para su vida. Bueno, una cosa espectacular. Cuando el muchacho se despierta de su sueño, fue tan impactante este sueño que él no podía discernir. Era tan real lo que él había vivido en su espíritu, como le había afectado, que él no podía discernir si había sido un sueño o si eso había pasado de verdad. Y él, porque él decía, pero es que yo siento que me aman. Que ese Dios que yo odié, que todo el mundo decía que no me amaba, que yo estaba, me dice que me ama. Y hoy por hoy da su testimonio y dice, hoy yo creo en ese Dios, porque él me amó a mí primero. Y no me importa ya que si los demás hermanos, sin entender en su ignorancia, me dicen que no me ama porque tengo esto y porque tengo lo otro y porque me condenan, ya yo lo escuché de aquel. Y yo lo creo aquel, porque aquel se me apreció, el Elohim de los cielos se me apreció y me dijo que me ama. Entonces yo soy amado. Entonces, o sea, eso es poderoso, porque el Padre no le sorprendió sus tatuajes, no le sorprendió sus pantallas, no le sorprendió su vida alocada, porque llevaba una vida, sino que con amor le hizo ver y saber y le dio convicción en su corazón de que él era amado y que era aceptado. Y eso entonces que empieza a hacer una transformación en el hombre, donde dice, ya yo no quiero la vida que yo tenía antes, yo quiero conocer a este Dios, a este Elohim. Entonces, imagínense el impacto de este tema del amor. Y si nos unimos y dejamos que ese mismo espíritu de nuestro Abba Kadosh, que nos habita a través de su Hijo, se manifieste a personas como esta, vamos a ver su gloria, vamos a ver manifestaciones preciosas. Y eso nos va a llenar a nosotros aún más, porque vamos a ver ese gozo, esa es la alegría. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que alguien recibe al Eterno y vemos o da gloria a Dios, eso es una alegría inmensa. Uno dice, pero ¿por qué yo siento tanta alegría? Pero ese es el Espíritu dentro de nosotros alegrándose, ¿verdad? Entonces, pues, esa es la mente que tenemos que tener y pedirle al Padre. Él entiende nuestras dificultades, nuestras indiferencia, nuestras escasez, pero ahí es donde Él es el Elohim que no es escaso, que Él tiene en abundancia, nos quiere dar, pero está en nosotros recibir para darlo. Y eso tiene que ver con todo esto de estar en la unidad, porque el que se niega a estar unido es porque no ha entendido el amor del Padre, porque ninguno de nosotros lo merecemos. Entonces no hay necesidad de señalar, de mantenernos separados, al contrario, estar unidos. Y como siempre dice Karina, yo me recuerdo, ay, ¿cuándo será ese día que ya podamos estar todos juntos y abrazarnos? El día que estemos todos en el reino, ¿verdad? Que ahora nos separa nuestra situación geográfica, pero un día, muy pronto, esperamos que podamos estar todos juntos ahí, con muchos más hermanos. Entonces, no pongamos límites al Padre. Los límites los ponemos nosotros mismos. Primero tenemos que el Padre rompa todas esas barreras y todos esos prejuicios. Lo digo, si de aquí de todo, la más prejuiciosa, y de Karina lo sabe, soy yo, porque vengo de un sistema muy prejuicioso.
pero el Padre tuvo que cortar con todo eso y lo sigue haciendo. Y la gloria sea para que me siga limpiando. Amén. Así que, amados, amadas, hoy hemos llegado al final, pero quiero abrir un poco, tenemos unos minutitos, hasta 10 minutitos más si queremos, para abrir los micrófonos, si alguien quiere comentar algún testimonio, pero lo vamos a hacer de manera organizada, como lo está haciendo la hermana Blanca, que veo su mano alzada, para evitar que todos los micrófonos se abran a la misma vez y se convierta esto en un gallinero. Así que, hermana Blanca, adelante, mi amor. Ay, amada, pues es que este tema de la unidad está tan hermoso y va unido al tema que vamos a ver las siguientes semanas, si Abacadón nos permite, que es el tema de sopórtense unos a otros. Pero este tema de sopórtense unos a otros conlleva todos los temas que hemos visto, todos. Prácticamente se va a simplificar en este tema todo lo que hemos visto, porque vamos a ver en realidad que la unidad va muy de la mano el de soportarnos, y también el amor va en todo, la unidad, en todo lleno, en el saber soportarnos, porque ahí vamos a ver si en verdad amamos al prójimo, si en verdad no hay fingimiento en ayudarnos unos a otros, si en verdad sabemos hacer el bien, si en verdad podemos soportarnos para sobrellevar a los débiles, los más fuertes, o los más débiles llevar a los más fuertes, porque debe ser en unidad, como dijeron las hermanitas. Aquí no, aquí el más pequeño es el más importante, aquí no el más grande es el más importante, sino es el cómo nos vamos a unir y para sobrellevarnos. Y si en verdad entendemos lo que es la unidad en el espíritu, ¿qué es la unidad en el espíritu? ¿Qué es la unidad que quiere el Padre que tengamos en el lazo de chalón, de paz, el lazo de amor? Entonces, yo la verdad que me quedo enamorada, agradeciéndole al Padre Celestial por todos estos temas que hemos visto. Ya tenemos que bastantes semanas viendo este libro hermoso del amor al prójimo, pero aquí vamos a acabar de resumir si en verdad hemos entendido cada una de las temas que hemos visto, el de cómo amarnos, el que no es aborrecer, el que es amar al enemigo, el soportar al enemigo, el que no haya fingimiento, el que hagamos la voluntad del Padre. Entonces, aquí con este tema que vamos a seguir viendo la siguiente semana, vamos a resumir todos y vamos a ver si en verdad entendimos y si en verdad lo vamos a poder hacer. Y luego, como dijo la hermanita Mirla, la unidad es tan importante. Me comentaba la hermanita Irene ayer o antier, no me acuerdo, me decía, amada, yo siento en este grupo algo diferente a otros grupos. Hay unidad, hay en verdad amor. Dice, porque no lo siento en otros grupos en los que estoy. Le digo, el Eterno ha hecho un cambio muy hermoso en cada uno de nuestros corazones, porque hasta en nuestra manera de pensar, de actuar y de orar ha habido un cambio. Yo lo he visto y le doy gracias al Padre porque de esa manera nos está tocando para unirnos, como dice usted, Mike, aún con aquellos que piensen diferente, aún con aquellos que aún no están restaurados, aún con aquellos que apenas van a escuchar, aún con aquellos que todavía no han nacido y que vamos a encontrar y que tienen hambre, sed y necesidad del Padre, de ese amor. Y hay que seguir en esa unidad, hay que seguir orando para que el Padre nos siga manteniendo en unidad y que sea un amor no fingido y que seamos sinceros primeramente entre nosotros y luego después con los del mundo, y que podamos ser capaces de amar así como Yeshua fue capaz de amarnos a toda la humanidad, y Él, uno solo, Él sobrellevó todas nuestras cargas. ¿Qué más podemos hacer cuando en realidad estemos en unidad y en amor? Ese era mi comentario, amada. Gracias. Amén, amén. Gracias, amada, por compartirlo. ¿Alguien más quiera comentar sobre esto de la unidad? ¿Alguna experiencia, algo? Tenemos unos minutitos más. Bueno, no veo más manitas. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, ahí salió. Hermano Gerardo, adelante.
Y bueno, también hacerle recuerdo que viene el 21 de mayo la fiesta de Pentecostés. Y como es Elohim, nos hizo estudiar sobre la unión y ahí se habla cuando se derramó el Espíritu Santo eh, en esa fecha. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimemente juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como el fuego sentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu y le daba que hablar. Y bueno, eso me hizo recuerdo porque tengo hermanos de otras congregaciones invitados a mi casa para ese día, para celebrar. Invitamos a otros hermanos también para el Pesach y ahora invitamos a otros para esta fiesta porque queremos exponer o demostrar cómo es vivir en la ley también. Bueno, eso quería expresar. Amén, amén. Veo dos manitas más, Rocío y Manar. Vamos a ser breves para entonces terminar con la oración y no extendernos un poquito más. Adelante. Sí, gracias. Yo quería comentar que yo siempre había tenido como una duda de cómo era Padre, Hijo y Espíritu. Y ahora con este tema que han estado exponiendo sobre la unidad, creo que ya lo entendí. Padre es uno, Hijo es otro, pero son uno. Y eso es lo que el Señor quiere con cada una de nosotras. Quiere decir que nosotras vamos a ser uno con Jesús, cada una con sus ideas, con su carácter, su forma de pensar y todo, pero con el mismo corazón, el corazón de Yeshua. Y es ese amor el que nos están enseñando aquí, el que debemos de tener todos, compartir todos esa forma de amar, de cuidar al prójimo, de orar por el enemigo. En todo eso sí tenemos que estar unánimes y sí tenemos que sentir igual. En esa parte sí tenemos que ser iguales, aunque seamos cada quien diferente, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera, con lo que trabajamos en nuestra vida secular, ¿verdad? Pero en lo espiritual sí tenemos que ser unos porque vamos a ser parte del cuerpo de Jesús. Y de esa manera ya pude entender que el Padre es uno y Jesús es uno. Y nosotros vamos a ser uno con Yeshua. Y eso es lo que Él nos está mostrando a través de estas reuniones de Shabbat. Porque yo también ya recorrí varias iglesias desde el catolicismo, varias iglesias cristianas. Y es la primera vez que me están enseñando esto del amor. El amor era como algo que se daba como por hecho, que primero se amaba y luego ya se conocía al Elohim, y no es así. No es así. El amor es más profundo y aquí lo estamos desmenuzando de una manera maravillosa. Y yo la verdad por fin pude entender lo que Jesús quiere que hagamos nosotros, que tengamos su sentir, que nuestro corazón lata al ritmo de Él. Eso para mí es algo precioso y yo quiero agradecer ese entendimiento porque por fin lo pude entender. Parece algo tan sencillo y nada, nada de sencillo. Es algo bien profundo y maravilloso y les doy gracias porque nos están enseñando eso. Que Dios las siga bendiciendo, de verdad. Muchas gracias. Era todo. Amén, amén, amada. Gracias, gracias. No sé si vi la manita de Manar o Amelia. Sí, así que vamos a terminar con Amelia, con Manar. Así que adelante, mi amor. El Abba les bendiga a todos, amadas. Queríamos felicitar a la hermanita Joy, que desearle que el Abba le bendiga y la guarde siempre, y la luz de nuestro don Yeshua resplandezca siempre sobre su vida y sobre los suyos, y agradeciendo siempre al Padre por toda esta enseñanza maravillosa que sigue transformando corazones con todos los testimonios, ¿verdad? Y toda la revelación que nos está dando. El Abba me los bendiga a todos. Eso era, amada. Amén, amén. Gracias, gracias, Amelia y Manar. No me lo esperaba. Gracias, otro regalo. Muchas bendiciones para ustedes. Los amo mucho también.
Así que, La hermanita Lauris quiere hablar. amén, amén. Rapidito, Laura, que vamos a ir ya para orar. Por favor, en la oración final tengo una petición de oración, por favor, hermanos. Les pido que hoy y que durante la semana podamos, por favor, estar orando por Melissa, la hermana que estuvo conversando el Shabbat pasado. Ella tiene una enfermedad crónica, que es la diabetes. Eso le está afectando mucho, como cualquier enfermedad crónica, eso afecta mucho el estilo de vida, la calidad de vida. Y yo sé que aquí se han presentado milagros en unidad y se van a seguir presentando en unidad. Yo sé que aquí muchos de nosotros tenemos don de sanidad por el amor del Abba, por la gracia y la raján y la compasión del Abba. Entonces le voy a pedir que en esta oración final también agreguen esa petición y que los que se acuerden se mantengan orando por ella, por favor. Amén, amén. Claro que sí, amada. Gracias. También la tenemos en las listas de oraciones. Yo sé que en la semana con nuestra hermana Blanca de los grupos estamos constantemente, pero sí, el Padre nos ha llamado a seguir insistiendo en estas oraciones, que no dejemos de presentar estas peticiones delante del Padre. Amén. Bueno, ahora sí. Sí, por favor, quien le toque orar, que lo añada ahora para que oremos todos unidos juntos por eso, que aprovechemos que estamos más de 50 hermanos aquí con ese fuego en unidad. Vamos a orar por ella. Amén, amén. Por la hermana amada Melissa, claro que sí. Bueno, vamos a llegar al final de esto. Ya hemos pasado el tiempo, se nos ha terminado el tiempo. La semana que viene estamos aquí de regreso con el favor del Padre, con el tema de soportémonos unos a otros. Así que no se lo pierdan. Pero ahora vamos a darle el tiempo a nuestra amada hermana Mirla para que entonces entregue este tiempo en oración para terminar y podamos cada cual continuar con el resto del Shabbat. ¿Bien? Ok. Padre amado, exaltado y bendecido seas. Cuán agradable es continuar delante de tu presencia y recibir toda la palabra que tienes para cada uno de nosotros, lo que nos estás enseñando día a día y Shabbat a Shabbat. Es un gusto, Padre, poder también reconocer que somos frágiles, que somos débiles, que hablábamos lo que no entendíamos, que hablábamos lo que no sabíamos. Pero sabemos que tus tiempos son perfectos y que gracias a ese amor, a esa fidelidad, al pacto con Israel, a esa promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia nunca te ibas a desentender de nosotros, aunque hemos pecado contra ti, aunque te hemos fallado, aunque hemos blasfemado tu nombre entre las naciones, aunque hemos vivido orgullosamente, impíamente, aunque hemos sido egoístas totalmente, para este tiempo tú nos tenías reservado, papá. Gracias por ese amor genuino, por ese amor inagotable para cada uno de nosotros, que eso es lo único que tenemos que agradecer, que por tu amor estamos todos aquí. Ese amor sacrificial, que lo entregaste todo lo que más amabas por amor a todos nosotros, y no hay mayor muestra de amor que ese sacrificio. Volver nuestros ojos a la cruz no es volver nuestros ojos a un amuleto ni a algo físico, sino a mirar a aquel que ejecutó ese amor sacrificial, entregándose voluntariamente por todos y cada uno de nosotros y por toda tu creación para redimirnos de la maldición del pecado, y ya no tiene ningún poder sobre nuestras vidas, ni el poder de la muerte tiene nada con nosotros, y te damos gracias por todo eso. Sabemos que cada proceso que pasamos en nuestra vida es parte del proceso de purificación, el proceso de restauración que estás trabajando con cada uno. Y sabemos que tú no menosprecias ni desechas a nadie, que tú nos amas a todos por igual, tu amor es inagotable para cada uno y estás trabajando en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por todas las cosas, gracias por todos estos mensajes que nos has venido enseñando, gracias por mostrarnos la unidad, así como tú la tienes con tu Hijo.
una unidad perfecta, incomprensible a nuestro entendimiento, pero que te ha placido por medio de tu Santo Espíritu irnos revelando de a poco para que vayamos poniendo en práctica, porque la verdadera sabiduría es la que va unida a la acción. Y hoy te pedimos, Padre, que nos des sabiduría de lo alto, esa sabiduría que transforma nuestros corazones para que podamos caminar en esta unidad, para que si hoy pensábamos que nos podíamos dividir por cualquier cosa, que hoy comencemos a caminar y a pedirte y a suplicarte que tú llenes nuestro corazón de ti, para que comencemos a caminar unidos, para que todo lo que tengamos, sean dones, sean palabra, sea economía, sea amor, que lo que sea que tengamos, por muy poco que parezca, lo pongamos al servicio de nuestros hermanos, Padre, de los pequeños y de los grandes, para que vivamos esa unidad que se vivió en aquel tiempo, que ese tiempo de los apóstoles, ese tiempo de los primeros creyentes se vuelva a ver en esta generación, papá. Pero yo sé que estás trabajando en nuestros corazones, primero en la humildad, porque sin humildad no hay fortaleza de la unidad. Para que cada uno de nosotros hablemos la verdad en nuestro corazón, para que hablemos en libertad del Espíritu a cada uno con su prójimo, para que nosotros basemos nuestras vidas en el servicio, para que siempre procuremos el bien del otro en todo momento. ¿Y nos hemos equivocado? Sí, Padre. Hemos fallado en la unidad, pero hoy te pedimos que nos ayudes a experimentar lo que está escrito en tu palabra para que caminemos unidos de aquí hasta la venida de nuestro Rey o hasta que tú quieras llevarnos a nosotros, que nos animemos no solamente en palabras, sino en acciones, en hechos de verdad, que nos soportemos los unos a los otros. Y soportarnos no es aprobar lo malo, sino entender que el crecimiento de cada uno toma tiempo y ese tiempo te pertenece a ti, Padre. Hoy te queremos pedir que nos enseñes a ser familia, pero no una familia natural como nuestros ojos quizás lo pueden ver, sino una relación familiar que dependa y desprenda de ti. Padre, para que nosotros, aprendiendo esta unidad y viviendo y caminando en unidad en el Espíritu, pueda ser atraídos los perdidos, aquellos que están dolidos, aquellos que están heridos, aquellos que son ateos, aquellos que no te reconocen, aquellos que están dañándose en este mundo, pequeños y grandes, pero que vean ese amor y esa unidad en medio de tu pueblo para que sean atraídos. Padre, ámalos a través de nosotros, aunque nos tenga que doler, aunque tengamos que ser machacados y pisoteados como esas uvas para producir ese aceite, ese vino, que así nosotros seamos machacados para que pueda producirse ese fruto del Espíritu y otros puedan venir, Padre eterno. También que tengamos el corazón dispuesto a escuchar a aquellos que nadie escucha, que nuestros ojos puedan mirar a aquellos que nadie mira, que nuestra alma pueda pegarse a aquellos que la gente desechó, aquellos que están huérfanos, aquellos que están pródigos puedan venir a tu casa, Padre, porque así lo dijo Yehoshua, que él iba a preparar morada y que muchas moradas hay y hay muchos hijos tuyos que todavía faltan por venir a ocupar esas habitaciones celestiales y eternas que tú tienes para cada uno de tus hijos. Tu familia está incompleta, Padre, y sé que tu gozo no está completo hasta que tú veas a todos tus hijos y a tus hijas ocupar ese lugar que tú estás preparando en medio de tu casa, Padre. Ayúdanos de todo corazón a sobrellevar las cargas los unos de los otros, que tu Espíritu nos enseñe todas las cosas, porque anhelamos, Padre, verte obrar en medio de la congregación y que tú cumplas tus promesas, promesas que están escritas, y que tú nos regreses a tu corazón, que nos regreses al sentido del ser llamados hijos, que no somos llamados hijos por casualidad ni por título, sino que somos llamados para la restauración de una familia. Y un hermano llama a otro hermano y busca a otro hermano, y así sucesivamente nos vamos buscando los unos a los otros para traer a aquellos a tu presencia, a tu corazón, para que ellos también estén en el lugar que tú le has puesto desde antes de la fundación del mundo, Padre. Gracias por estas promesas maravillosas. Y aquí en unidad, Padre mío, nosotros queremos seguir clamándote por aquellos que necesitan libertad, rompimiento de cadenas, de yugos, que se aperturen las cárceles para que tus hijos salgan en libertad a ir a buscar a esas otras almas que faltan para llenar esas moradas, para traer esos invitados especiales que son tus hijos a tu casa, Padre. En esta tarde queremos pedirte por nuestra hermana Melissa, que sabemos que la condición que tiene, Abba, es fuerte. Nosotras estamos orando por ella todo el tiempo y sabemos que tú vas a obrar milagrosamente. Yo se lo he dicho a ella, te lo he dicho a ti y lo creo firmemente en mi corazón, que tú la vas a sanar para que ella dé un testimonio de tu poder, que esa enfermedad no tendrás más nada en ella, que tú harás una restauración en su matrimonio, que tú vas a levantar a su esposo, que tú vas a abrir sus ojos y que tú lo vas a hacer heredar la tierra que prometiste a sus antepasados, Padre, que tú la vas a bendecir integralmente para que ella camine
como tú quieres que ella camine, para que ella sea un instrumento útil en tus manos, Padre mío. Y nosotros creemos y confiamos que se va a hacer tu perfecta y absoluta voluntad, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno, porque tú estás dispuesto siempre a sanar. Y cuando nosotros nos unimos en un mismo espíritu, sin tener nada en nuestro corazón, y venimos delante de ti, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua, Padre, tú lo haces, porque tú quieres sanar, tú quieres bendecir y tú quieres levantar a tu pequeña. Hoy te pido también por aquellos que están abatidos en su corazón, por aquellos, Padre, bueno, situaciones de la vida se sienten mal. Levanta a tus hijos, levanta a los quebrantados, levanta a los que están rotos, levanta a aquellos, Padre, que nos equivocamos, todo el tiempo nos equivocamos y tú nos perdonas, pero nos das miles de oportunidades para volvernos a levantar, porque tú no viniste a destruir, tú viniste fue a restaurar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sigue lloviendo como la lluvia, goteando como la lluvia tu enseñanza, para que nuestros corazones no sean llenos de conocimiento, sino de la acción que ejecuta tu voluntad, y nosotros podamos vivir tu justicia, hacer tu justicia, y que tu naturaleza sea reflejada en cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres poderoso para hacer aún más de lo que te pedimos y que eres maravilloso, Padre. Trae consuelo, trae ánimo, trae unidad, que lo que hoy está roto se una, que lo que hoy está dividido se una, para que el mundo vea y crea que nosotros somos uno en Yeshua, así como tú y Él son uno. Gracias, papá. Te encomendamos esta semana, te encomendamos este tiempo, te encomendamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a todo tu pueblo. Te lo entregamos en tus manos para que tú sigas obrando, porque seguimos esperando el cumplimiento de la promesa, que derrames de tu Espíritu Santo en medio de todo tu pueblo, en el mundo entero, y nosotros, Padre, seamos testigos de nuestro Adón a donde quiera que tú nos envíes, Padre. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el justo, en aquel que ha de venir, el que es digno de gloria, honra y alabanza. Y a ti, que eres santo, 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 que tuyo es el poder, que tuya es la honra, que tuya es la gloria, que tuya es la majestad, porque tu reino es un reino que permanece para siempre y no tendrá fin jamás. En el nombre de Yeshua. Amén.